Qué gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy tenemos un programa de maravilla que creo que vale la pena que vayamos conociendo aspectos de sumo interés. Vamos a hablar de qué nos depara el 2022 en materia fiscal y para eso invitamos a la maestra Fernanda Yuseli, una abogada orgullosamente egresada de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, catedrática de nuestra institución, la Universidad de Ciencias Jurídicas, y miren, orgullosamente considerada dentro de las mejores 10 fiscalistas de todo el país. Qué gran honor tenerla por acá, mi querida maestra. No, hombre, al contrario, doctor, créame que el gusto y el gran honor es mío. Esta es una casa de estudios a la que le tenemos muchísimo cariño. Aquí hemos formado a gran cantidad de abogados que hoy en día podemos encontrar fuera, ¿no? Fuera del aula. Entonces, créame que es un verdadero gusto. Bueno, vamos a aprovecharla, maestra. Usted tiene ya una vasta experiencia en materia fiscal, un área a la que los abogados de repente como que le tenemos miedo, ¿no? El sí, área fiscal probablemente no nos queremos pelear con los números, por eso. Tal vez es esa mala idea que se tiene de los números. Miren, yo le tengo mucho respeto a los laboralistas porque más cálculos y más cuentas, sobre todo en temas al momento de terminar la relación laboral, bueno, me parece que ellos pueden hacer muchas más cuentas. Entonces hay que quitar esa idea que se tiene de que lo fiscal está relacionado con los números. Esa es la verdad es que sí está relacionado con los números, pero desde un punto de vista jurídico, nosotros los abogados nos encargamos de analizar algún otro tipo de cuestiones como fundamentación, motivación, etcétera, que como tal, directamente vinculado con el tema de hacer cálculos, no está. No está, así que nada más es un espejismo, vamos entrándole. Vamos. ¿Verdad? Y el abogado también tiene que por lo menos aprender a hacer sumas, porque si no, ¿cómo cobramos los honorarios? Sí, caray, olvidemos el tema fiscal, los honorarios. Así es, cierto. Oiga, maestra, ¿qué nos espera en 2022? Se ha anunciado y se ha discutido mucho. Los últimos 3 meses, yo creo, ha sido mucho debate acerca de la propuesta del presidente de la República, que está hoy en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero se especula mucho, hay beneficios, hay perjuicios. ¿Cómo ve usted la propuesta para el 2022 en materia fiscal? 2022 me parece que de entrada, así como hacemos nosotros algún tipo de crítica jurídica, nada más desde un punto de vista objetivo, hacemos algún tipo de crítica a las reformas que se vienen proponiendo, sobre todo a lo largo de 2014, que se han visto más, vamos a decirlo, drásticas contra control y fiscalización del contribuyente. Así también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, Paquete Económico 2022 ha respetado uno de los vamos a decirlo, bases de acción de este ejecutivo, que es pues no aumentar el tema de las contribuciones. Eso se dijo desde un inicio, se dijo, bueno, vamos a respetar tasas, vamos a respetar tarifas, no vamos a crear impuestos, y eso se vio en Paquete Económico, ¿no? Entonces, en un primer momento me parece que es importante pues también señalar esa parte. Otra de las cuestiones es que se vio que el Servicio de Administración Tributaria recaudó, a pesar de pandemia, en cifras récord, ¿no? Entonces, hay que decirlo también, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la recaudación, y si recaudó más, pues hizo bien su trabajo, ¿no? Ahora, donde entramos nosotros es a evaluar que esa recaudación y esos actos de fiscalización y de gestión pues atiendan u observen los derechos de los contribuyentes, y ahí entra entonces la otra cara de la moneda, ¿no? Estamos hablando de mayor recaudación, estamos hablando de que el SAT lo está haciendo bien, pero ¿está respetando los derechos del contribuyente? ¿No? Ese sería un punto importante. Ahora, en este sentido, bueno, pues me parece que hay muchas cuestiones que observar, ¿no? Aquí ya viene la parte, vamos a decirlo, los puntos finos. Hay mucha especulación, muy bien lo manejaba usted, doctor, en el sentido, sobre todo de algunas notas que han salido mucho a nivel nacional, en temas del RFC para mayores de edad, en temas de las donatarias, que se reduce, ¿no?, este límite hasta el cual está permitido hacer las donaciones. Hay muchos temas, pero comentábamos fuera de cámara, hay algunos otros que desde mi punto de vista son más relevantes y no se han analizado. Casi no se habla de esto. Ahora, ¿a qué me refiero? Miren, para toda la sociedad es importante el hecho de considerar que el día de mañana, bueno, cuando yo cumpla 18 años, evidentemente yo hace muchos años ya los cumplí, ¿no? Eso no está en discusión, pero para todos aquellos jóvenes que se incorporan a esta mayoría de edad, recordemos el goce, no solamente el ejercicio de nuestros derechos, o mejor dicho, no
no solamente tener derechos y obligaciones, sino ejercer nuestros derechos y obligaciones, bueno, pues aunado a esto, aunado a cumplir su mayoría de edad, ya vamos a tener que registrarnos en este famoso RFC. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Será que voy a empezar a pagar impuestos a pesar de que yo no esté recibiendo ninguna cantidad de dinero? Esa es una duda que se han planteado bastante. Y la respuesta, y tenemos que decirlo tal cual, la respuesta es no. Ustedes solamente estarán dados de alta, pero sin actividades económicas, lo cual quiere decir que estarán registrados para la autoridad, pero no se genera ninguna obligación ni de pagar, o mejor dicho, la palabra correcta sería enterar contribuciones, ni de presentar declaraciones. Entonces, vamos a decirlo, un registro en el cual están ustedes ahí, pero empezará a cobrar esta trascendencia de cumplir con obligaciones fiscales hasta en tanto ustedes reciban ingresos. Lo que es muy importante es que si ustedes reciben ingresos y no lo declaran ante Hacienda, bueno, ahí sí ya nosotros pudiéramos tener algún tipo de repercusiones. ¿Por qué? Pues porque ya estamos registrados, ¿no? Claro. Sí, oiga, a ver, los temores que tiene la gente y el común con las personas que platicamos es que si yo ingreso a mi cuenta bancaria, está abierta a mi nombre, ingreso por cualquier motivo, cantidad de dinero que a veces no obedece necesariamente al desarrollo de alguna actividad laboral, me obligo a reportarle al SAT como si fuera un ingreso y desde luego trae como consecuencia el pago de una contribución. Los jóvenes que adquieren su mayoría de edad muchas de las veces siguen estudiando. Si los papás ahí les depositan, si los primos, los hermanos les depositan, y entonces hay un ingreso, ahora sí van a estar obligados a declarar ese impuesto, aunque no sea propiamente derivado de una actividad laboral, ¿no? Qué buena pregunta, y me parece que es completamente aplicable para el aula en donde estamos, ¿no? Recordemos que estamos con estudiantes. Bueno, miren, es muy importante que nosotros entendamos, número uno, no hay cuentas bancarias no fiscalizadas. Ese es un primer mito. Yo doy de alta o abro 2 cuentas bancarias, una está registrada ante el SAT, la otra no, y tengo la mala idea o incurro en el error en el sentido de que pienso que solo la que está registrada ante el SAT pues será identificada o será fiscalizada o el SAT va a saber lo que estoy haciendo en esa cuenta. No. Todas las cuentas bancarias que yo abra en cualquier institución bancaria, en cualquier institución financiera, recordemos que las instituciones tienen la obligación de reportar al Servicio de Administración Tributaria toda la información. Entonces, esto es un primer mito, ¿no? Para ir desglosando. Es un primer mito que se considera que, bueno, esta no está fiscalizada, entonces aquí hago todas mis actividades, depósitos. Bueno, hay otra cuestión que se presta mucho, que deviene de un error, que es el hecho de prestar las cuentas bancarias. Eso es un gran error, no lo permitan, porque no solamente por el tema de Hacienda, que sería en los escenarios, el menos gravoso, sino por el tema de recursos de procedencia ilícita. Nosotros no sabemos de dónde viene ese dinero, entonces ojo con eso. Número 1, las cuentas bancarias no se prestan. Número 2, no hay cuentas bancarias no fiscalizadas, toda la información la tiene la autoridad fiscal. Número 3, cuando a un estudiante supongamos en el supuesto en el que ya están todos registrados, ¿no? Bueno, está registrado, el papá o la mamá o algún otro familiar le hace algún depósito o alguna transferencia. Aquí se desprenden 2 cuestiones. Número 1, las donaciones se encuentran exentas. Pero ¿cómo yo voy a acreditarle a la autoridad que se trata efectivamente de una donación? Bueno, pues este dinero debe salir de la cuenta de mi padre o de aquella persona o de aquel familiar que está haciendo esta donación. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, tiene que ser a través de una transferencia. Si no hay forma de acreditar que ese dinero que ingresó a una cuenta bancaria proviene de mi ascendente en línea recta, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a poder desvirtuar esta presunción del fisco en el sentido de que me dice son ingresos? Claro. No, ojo, no son ingresos, se trata de una donación, y tan es así que se advierte la transferencia de la cuenta de mi padre a mi cuenta bancaria, okay, ¿no? Entonces, pero que no se haga en efectivo, entonces, porque se hace en efectivo. Exactamente, ese es otro punto bien importante. Miren, el efectivo no es, vamos a decirlo, no hay forma como tal de que yo pueda vincular un depósito a determinada persona si se hace en efectivo. ¿Por qué? Y aquí yo lanzaría la pregunta al foro.
¿cómo se acreditaría que un depósito se lleva a cabo por determinada persona? La única forma que se pudiera hacer es a través de transferencias. ¿Cómo es esto? Bueno, que mi cuenta bancaria o cheque, exactamente. Ahí sí hay un vínculo en el cual la autoridad identifica que efectivamente proviene de un familiar, ¿no? En este sentido, bueno, pues no está grabada esa cantidad de dinero que ingresa a la cuenta bancaria del estudiante. Pero ¿qué pasa? Y decía un tema bien importante el doctor, ¿qué pasa con los depósitos en efectivo? La autoridad en materia fiscal, y aquí, bueno, tenemos a un parteaguas en tema penal, pero en tema fiscal las presunciones están a la orden del día. O sea, la autoridad nada más dice, son ingresos. ¿Y a quién se le revierte la carga de desvirtuar que son ingresos? Pues al contribuyente, ¿no? Entonces, es bien fácil para la autoridad decir, mira, ese depósito que tuviste en cantidad de 60,000 pesos son ingresos. Oye, no son ingresos, me depositó mi papá, fíjate que hice un préstamo, ¿no? Se trata de un préstamo, me están devolviendo lo que en su momento yo presté y eso no se encuentra grabado para efectos de impuestos sobre la renta. Pues yo digo que esto son ingresos y entonces tú, miren, lo podemos ver de dos formas. Acredítame que es un préstamo, ¿no? Acredítame que es una donación o desvirtúa que son ingresos. Entonces, aquí ya se vuelve un tanto delicado porque como tal, repito, los depósitos en efectivo no hay esta forma de vincular y bueno, pues son ingresos y entonces se genera la obligación de pago. A nosotros nos va lo contrario. Oiga, pero se ha hablado mucho de ingresos a cuentas bancarias y que yo tengo que justificar en todo caso el origen. Hago mis declaraciones, pero mis egresos. Uy, es otro tema. Miren, veníamos para platicar de reformas fiscales 2022, pero me parece que están saliendo muchos temas que sobre todo tienen mucha información de valor para quienes ya realizan actividades económicas. Miren, hay una figura que se llama discrepancia fiscal. ¿En qué consiste la discrepancia fiscal? Y ahí incluso, bueno, los chicos se han encargado de hacer, le llaman memes, ¿no? Imágenes en el sentido de explicar. Y a mí me parece muy brillante porque explican una figura algo complicada en una imagen. Muy sencilla. Es correcto. Eso a mí me parece muy brillante. Bueno, la discrepancia fiscal es cuando ustedes, o al menos están registrados más gastos o más egresos. Un contador, y aquí el doctor válidamente me aventaría esa figurita que tiene si yo no utilizo las palabras correctas en temas contables, pero bueno, es para que todos nos entendamos, es cuando yo gasto más o hay un registro de más gastos de los ingresos que yo tengo registrados. ¿Esto a qué se traduce? Bueno, válidamente la autoridad me va a decir, oye, ¿cómo es posible que hayas gastado 10 pesos si tú solo ganas 2? ¿No? ¿De dónde salieron esos 8? Bueno, pues esa figura que se llama discrepancia fiscal muchas veces se da por errores. ¿Por qué por errores, licenciada? Hay un error muy frecuente cuando nosotros recibimos ingresos de nuestra tarjeta, pudiera ser de nómina, ¿no? Nos pagan nuestro sueldo, nos pagan nuestro salario, sacamos ese dinero, lo retiramos en algún cajero y posteriormente pagamos una tarjeta de crédito o volvemos a ingresarlo a nuestra cuenta bancaria. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les decía, el depósito no hay forma de acreditar de dónde viene? Entonces, si la autoridad identifica que hay un pago de una tarjeta de crédito en efectivo y además no existe el registro de ese ingreso, imagínense, este supuesto. Yo gano 10 pesos, los retiro, los tengo en efectivo y con esos 10 pesos en efectivo pago mi tarjeta de crédito. Ahí se advierte los primeros 10 pesos que recibí y los segundos 10 pesos con los que pagué, a pesar de que son los mismos, pero para la autoridad es un ingreso extra, ¿no? Entonces, ese tipo de errores, hay así muchos otros errores que se dan en la práctica que debemos ser muy cuidadosos porque entonces, a ojos de la autoridad, hay un pago en efectivo de una tarjeta de crédito y hay un ingreso en nómina de 10 pesos que son dos cuestiones distintas. Y acuérdense de la presunción. ¿Quién tiene la carga de acreditar que se trata del mismo dinero? Pues el contribuyente. ¿Y cómo lo va a lograr? No hay forma, ¿no? A menos que exhiba el voucher, en este caso del cajero. Recordemos que, bueno, ese efectivo, ¿cómo le aseguro yo a la autoridad que ese efectivo que saqué es el mismo que ese efectivo que pagué? No hay forma de vincular esa transacción. Entonces, se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Lo ideal es hacer transferencias. Lo ideal es exactamente, es justificar lo que yo recibo, justificarlo en gasto.
Y con eso ya vamos, decimos aquí en Morelos, vamos tablas, ¿no? Entonces, no recibo más, no gasto más, o no hay ningún tipo de discrepancia en temas de ingresos y egresos. Uh-huh. Oiga, maestra, también hay un tema súper interesante. Muchas empresas crean fundaciones y la pretensión de la fundación es que reciban donaciones y que se declaren entonces al 100% esas donaciones, o por lo menos hasta ahora esa es la presunción. Se habla de que para el 2022 solo se va a poder deducir un 15% de eso. ¿Es así o estoy en un error? ¿Cuál sería la percepción de ese tema? Es correcto, ese es otro tema del que mucho se ha hablado en medios por el siguiente motivo. Me parece que en México tenemos una cultura de la donación, o mejor dicho, replanteo. Muchas asociaciones civiles han hecho un gran trabajo en tema de cubrir algunos servicios que el Estado, bueno, sabemos se encuentra obligado. De hecho, el origen de una donación radica en que es un particular el que toma las veces del Estado, hace su trabajo, vamos a decirlo así, y entonces el particular dice, mira, yo voy a aportar determinada cantidad para que en temas de educación, por ejemplo, que es tu obligación Estado a nivel constitucional, pero bueno, yo quiero aportar, y en ese sentido surge lo que se denomina deducción, ¿no? O alguna cantidad deducible. Y aquí ya nos metemos en camisas de 11 varas, doctor, porque ya empezamos, miren, si algo siempre me dicen los alumnos es, maestra, mire, es que todo va muy bien hasta que empieza a hablar de deducibilidad y en ese momento yo me desconecto. Voy a tratar de explicarlo de forma muy sencilla también para que no digan, no, a partir de aquí yo me desconecté, ya no quiero saber nada, ¿no? Miren, el Estado dice, a ver, si tú particular apoyaste en algún tipo de cuestiones altruistas, llámese educación, llámese alimentación, llámese apoyar a sectores vulnerables, bueno, pues en ese sentido, si tú aportaste determinada cantidad de dinero, esa cantidad va a tener un impacto en los impuestos que tú me pagues. Entonces, vamos a ayudar, y aquí voy a utilizar otro término, en los ingresos acumulables. Esto es otra cosa más que lo que yo le voy a reportar al fisco que percibí, va a tener un impacto en los ingresos acumulables, se van a reducir, y esto, miren, palabras más, palabras menos, se traslada a que tú pagues menos impuestos, punto, ¿no? A eso se traslada. Bueno, entonces, a raíz de las reformas 2022, paquete económico 2022, lo que hace la autoridad es decir, he identificado que se da mucho el tema de la evasión, o el tema, en este caso sería algunas cuestiones de elusión fiscal, que no son lo mismo. He identificado que se presta mucho a la compraventa de facturas, he identificado que se presta mucho a las operaciones simuladas, todas las donatarias. Entonces, lo que hace la autoridad fiscal, recordemos que el paquete económico es presentado por la autoridad fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, lo que hace es decir, a ver, vamos a frenar todas esas actividades en donde hemos identificado que se comete este tipo de operaciones. Repito, operaciones simuladas, operaciones inexistentes y todo lo referente a la evasión. Bueno, entonces toca un tema delicado, doctor, porque si bien es cierto se establece un límite, es decir, se le dice a la persona física, mira, tú vas a poder deducir hasta este límite, más ya no. Oye, pero si yo di mucho más dinero a esta donación, si yo hice una donación mucho más alta, entonces ya solo va a haber un límite. Oye, pero todas esas asociaciones civiles, claro que hacían un gran trabajo, ¿no? Es decir, posiblemente sí se presta a que se reduzca el pago de impuesto, pero oye, lo estamos viendo trasladado en chicos que tienen acceso a la educación, lo estamos viendo trasladado en personas que pues se allegan de los recursos elementales, llámese alimentación, lo estamos viendo trasladado en sectores vulnerables apoyados por estas asociaciones civiles. Entonces, lo que hace es, pues sí, poner un límite y con esto afectar de manera, yo me aventuraría a decirlo, de manera bastante grave a todas estas asociaciones que vivían justamente de las donaciones, ¿no? Entonces, aquí sí es un punto, y de hecho muchas asociaciones han levantado la voz y han dicho, bueno, en lugar de limitar
mejor fiscaliza, mejor identifica a quienes ya tienes pues esta presunción. No tanto te gustan las presunciones, bueno, pues aplícala a estos sujetos que identificas que efectivamente están llevando a cabo este tipo de operaciones y no castigues al resto de la población, ¿no? Esta sería la idea que se pretende. Sin embargo, a raíz de reformas fiscales, lo decía, 2014, hemos visto esta tendencia, limitar en lugar de identificar efectivamente a quiénes son los verdaderos evasores. Porque hoy en día, yo como empresario, tengo la posibilidad de hacer una donación a una asociación civil, ¿no? Me van a dar un recibo deducible y con eso justifico que esa donación era el impuesto que iba a pagar. Es correcto. Pero ahora con la reforma que viene para el 22, hasta donde se ha planteado, solamente voy a poder decir el 15% de esa donación. Sí, ¿O el 30%? Es el 15%. El 15%. Y está enfocado a personas físicas. Okay. Pero recordemos que las personas físicas, para que nos entendamos, y aquí hago alusión nuevamente a mis alumnos, maestra de aquí para que ya no le entendí, miren, sabemos todos, y esto es una cuestión básica, que hay personas morales, las que comentaba el doctor, y las personas físicas. Las personas físicas son tanto el doctor como su servidora, quienes de forma independiente, recordemos que son personas jurídicas totalmente distintas, pero quienes de forma independiente pues también tenemos una contabilidad, ¿no? También tenemos registros, también llevamos a cabo actividades. Ojo, podemos ser socios o accionistas de una persona moral, pero son, repito, dos entes completamente distintos. Entonces, en este caso, reformas fiscales viene a frenar lo referente a nosotros, a las personas físicas, y recordemos, insisto, que muchas personas físicas de forma independiente hacen estos donativos y claro que va a impactar. Va a impactar porque, mire, aquí aprovecho para dar un mensaje. El tema de la planeación fiscal, muchas veces nosotros pensamos, como cualquier ciudadano, que eso solo es para las grandes empresas y que aquellos que facturan cantidades millonarias son los que deben considerar el tema de la planeación fiscal. Y déjenme decirles que no, que las personas físicas, bueno, si ustedes, es más, reciben un sueldo o un salario y tienen una correcta planeación fiscal, pueden recibir una devolución por parte de la autoridad al finalizar el ejercicio fiscal, llámese el año, presentan su declaración anual y ha habido devoluciones hasta de 45,000 pesos, es más, mucho más altas. Entonces, y esto, oiga, licenciada, pero me está diciendo que yo recibo un sueldo de 18,000 mensual y que si yo llevo a cabo una planeación puedo obtener una devolución de esta cantidad. Y la respuesta es sí. El problema está que nosotros nos desvinculamos de todo el tema fiscal y decimos, bueno, allá que se entienda mi patrón, ¿no? Porque recordemos que en sueldos y salarios quien entera estas retenciones es el patrón. Pero les voy a dar aquí un pequeño tip. Si ustedes le piden a su patrón, le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero presentar mi declaración anual, y durante ese ejercicio fiscal ustedes hicieron lo que llamamos precisamente gastos deducibles, entonces van a poder al final del día que presenten su declaración obtener una devolución de saldo a favor. Repito, si durante todo ese año ustedes hicieron gastos deducibles, solicitaron su comprobante fiscal digital por internet o lo que conocemos como factura, hicieron el pago en transferencia, ojo, olvídense del efectivo si ustedes quieren considerar un gasto deducible. Adiós efectivo. Tiene que ser por algún método electrónico y además es uno de estos gastos en una lista de los que se consideran deducibles, ¿no? Entonces, es una planeación. No todo es deducible. No todo es deducible. Aquí los contadores lo dicen, Lick, es que de repente me dicen, pues fíjate que facturé la florecita que me compré porque me encantó, ¿no? Entonces ya pedí la factura y bueno, pues eso considéralo. No, ojo, no todo es deducible. Aquí habría que acercarse con su contador de confianza. Miren, otro tip que yo quisiera compartir, si me lo permite, doctor, es que al contador se le ve como ese recurso, ese último recurso al que yo no quiero llegar y prefiero asesorarme con mi hermana o prefiero asesorarme con un primo o con un amigo, ¿no? No. El contador debe ser considerado como parte elemental de mi negocio. ¿Por qué? Porque gracias a un contador me pone los números, me da la salud financiera de una entidad y yo puedo tomar decisiones. Lo mismo pasa con una persona física. No lo vean como un gasto, como un lujo, vaya, sino al contrario, véanlo como una inversión que posteriormente puede ser retribuida o se puede regresar al finalizar el año en una devolución de saldo a favor, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro consejo. Claro, hay gente que dice o que piensa, todo tiene impuestos,
todo lo que tengo que pagar tiene impuestos, entonces ¿por qué no deducir todo lo que ocupo? ¿Cuál es el criterio del SAT para poder determinar que sí o que no? ¿Productos básicos, elementales o cómo se saca esa diferencia? Qué buena pregunta. Miren, hay dos tipos de deducciones. Si nosotros hablamos de personas físicas, son las deducciones personales. Ahora, dice el doctor, bueno, ¿cuál es el parámetro de la autoridad para considerar algo deducible? Y el SAT se ha pronunciado en el sentido de que lo deducible es algo vinculado con lo estrictamente indispensable. Ahora, para personas físicas, les decía hace un momento, son las deducciones personales. ¿A qué están encaminadas? Por ejemplo, honorarios médicos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con medicamentos, ojo, no es que yo llegue a la farmacia y compre medicamentos y eso lo quiera deducir, no, tiene que desprenderse de una receta médica en la cual yo pague honorarios y bueno, con base en eso ya podré hacer la deducción. Lo que tiene que ver con el transporte escolar obligatorio, lo que tiene que ver con tema escolar, también colegiaturas, si se dan cuenta, son esos gastos que una persona física hace y que son pues elementales para que no solamente su familia pueda acceder a derechos básicos, sino incluso la misma persona. Entonces, todos esos gastos, que repito, son una lista, todos esos gastos se denominan deducciones personales. Ahora, hay otro tipo de deducciones que se llaman las estructurales. ¿Cuáles son esas, licenciada? Bueno, ahí ya intervienen las personas morales y las deducciones estructurales se sustentan en una sola premisa. ¿Es indispensable para que tú lleves a cabo tus actividades? ¿Es estrictamente indispensable que tú compres una hermosa orquídea para que puedas llevar a cabo tus actividades? Y si la respuesta es no, pues entonces no es deducible, ¿no? Es estrictamente indispensable que tú tengas una cámara para poder llevar a cabo estas sesiones, y si la respuesta es sí, bueno, pues entonces esa erogación es deducible. ¿Por qué? Porque es estrictamente indispensable para que yo lleve a cabo mis actividades. Y si se dan cuenta, son deducciones distintas. En una tiene que ver, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, si yo acredito su estricta indispensabilidad, será deducible. En el caso de personas físicas, no. En el caso de personas físicas hay una lista establecida por la propia autoridad y hay un límite, como es justamente del que hemos estado platicando. Productos elementales. Oiga, y cuando vamos a pedir una factura, nos preguntan luego el concepto. Hay una clasificación de conceptos, el DFI, ¿o cómo se llama? El comprobante fiscal digital por internet, exactamente. Hay una lista. Es sí, correcto. Sí, hay una lista. Y si nosotros nos equivocamos y el concepto lo mete en otro que no era, ¿no puedo deducirlo? O aún sí puedo deducirlo porque te hacen el listado y te dicen, este es para gastos genéricos, para mantenimiento de equipo, para lo que tú determines. Muchas veces el proveedor no te lo encuadra, tú tienes que decirle. Si me dan mi factura y yo erré en la clasificación, ¿no tengo problemas para declararlo? Es una muy buena pregunta porque la autoridad tiene un catálogo establecido. Entonces, recordemos que para emitir un comprobante fiscal digital por internet, número uno, ya ni siquiera necesito dar más datos más que mi RFC. Entonces, en el momento en el que se expide esta factura, siempre se nos pregunta ¿qué concepto o señalará? Puede ser gastos en general, puede ser cómputo, puede ser, bueno. Si hay un error en esta clasificación atribuible a la persona que emitió el comprobante, recordemos que nosotros podemos solicitar su cancelación. Pero ojo, ¿y por qué le comentaba que es una pregunta bien interesante? Porque para 2022, antes se podía cancelar sin ningún inconveniente, únicamente se anexaba las constancias de esta cancelación, pero para 2022 la autoridad fiscal ya nos va a pedir que acreditemos el motivo por el cual se canceló este comprobante. Entonces, miren, aquí no es la idea asustarlos ni decir, bueno, es que para 2000 ya mejor no quiero hacer nada, me voy del país. No es la idea. La cuestión y la base está en el control interno. Es muy cierto, y entiendo su molestia, ¿no?, que seguramente tendrán algunas personas que nos ven, es muy cierto que se le atribuyen muchas cargas administrativas a los contribuyentes, se le trasladan muchísimas, entre las cuales está, por ejemplo, a raíz de esto que les comento de 2022, pues tener las constancias que motivaron la cancelación del comprobante. Oiga, licenciada, pero si de por sí ya tengo un mundo de papeles, a eso le voy a agregar. Pudiéramos guardarlo en temas digitales, pero bueno, aún así son archivos que se tienen que guardar y que representa, por donde lo queramos ver, más temas administrativos, ¿no? Entonces, le comentaba que era una muy buena pregunta porque, repito, para 2022 ya tendremos que guardar las constancias que originaron esa cancelación de ese comprobante. Y para dar
dar concreta respuesta si se puede cancelar, si se puede modificar, si hay un error, y es importante hacerlo porque impacta en temas de deducibilidad, ¿no? Si no es correcta la clasificación, yo no podré hacer uso de ese comprobante para deducir, o si es de IVA, para acreditar. Híjole, todos los temas fiscales son complejos. Pero a ver, Mesa, ¿nos va a ir bien o no en el 2022 como contribuyentes? Es una muy buena pregunta que, miren, se puede contestar desde muchas aristas. Yo creo que a quienes tienen como eje el tema de la prevención les va a ir muy bien. Yo creo que a quien tiene como eje el control interno nos va a ir muy bien. A quienes dejamos revisar cómo está nuestra situación, le decimos nuestra salud fiscal, a quienes lo dejamos al último, ya que me llegó una carta de invitación, ya que me llegó un requerimiento, ya que me llegó cualquier acto de fiscalización, ahora están muy de moda algo que se llama vigilancia profunda, ¿no? Ya que me llegó este tema, si yo pretendo empezar a revisar mi salud, sí será un tema delicado, y de hecho es mucho más costoso, porque ya tengo que allegarme de más contadores, tengo que allegarme del abogado fiscalista, tengo que allegarme. Entonces creo que, e insisto, el tema toral aquí es prevenir, revisar mi salud mental, hacer mi salud mental, además, porque déjenme decirles, es correcto, ahora que hace esa pregunta, tengo un colega que dice, miren, ahora para estar bien con el SAT, debo tener a mi contador, a mi abogado fiscalista, a mi psicólogo, ¿no? Y a mi tarotista, porque tengo que saber qué va a pasar dentro de 5 años, porque si no, bueno, va a haber problema. Sí, y bueno, otra cuestión es que el tema del psicólogo es deducible, ¿no? Para personas físicas, entonces lo pueden usar. En fin, pero esa es la cuestión, doctor. Para los ordenados les va a ir bien, a los desordenados nos va a ir mal. No, vamos a ordenarlos mejor, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, la idea sería esa. Entonces ya no va a ser necesario tener el dinero guardado en el colchón, ¿no? Porque hay gente que todavía prefiere tener su dinero en efectivo, hacer operaciones en efectivo. Es cierto que no puede deducir, pero tampoco puede declarar, porque en su cuenta bancaria no está más que lo indispensable. Mucha gente así actúa, en México. Sí. Yo creo que derivado de la desconfianza que le va teniendo la autoridad fiscal, ¿cómo creer en la autoridad fiscal? Sí, caray, mire, ese es un gran tema. Por cierto, si nos están viendo estudiantes, es un gran tema de tesis. ¿Por qué los mexicanos no queremos pagar impuestos? Y ahí les van las respuestas. Número 1, ya lo decía el doctor, hay una gran desconfianza, y es mutua, O sea, tanto la autoridad se dirige con base en la desconfianza hacia el contribuyente, como el contribuyente se dirige con base en desconfianza. Es decir, prefiero que no me identifique y prefiero estar en la informalidad, porque entonces me voy a llegar de muchísimos problemas. Esa es una. Otra cuestión es cómo se hace pues el gasto de este recurso público, ¿no? Vemos desgraciadamente que mucho en temas de corrupción, mucho recurso público se desvía. Decía uno de mis colegas, decía, bueno, es que yo no pago porque obviamente veo que lo que pago se gasta en viajes de determinado funcionario, se gasta en cualquier cosa menos en lo que se tendría que gastar. Y la cuestión aquí es la siguiente, miren, el no pagar impuestos no es el medio a través del cual nosotros castigamos a la autoridad por no hacer bien su trabajo. Creo que si nosotros pagamos y posteriormente reclamamos a través de los medios de defensa procedentes, y hay uno que en lo particular me gusta muchísimo y muy poco se utiliza, hay una forma de lograr una indemnización por parte del Estado si no hizo bien su trabajo. ¿A qué voy? El no pagar impuestos no es la salida para castigar la corrupción por parte del Estado. Primero pago y entonces sí tengo la calidad para poder reclamar que un tercero cumpla con sus obligaciones. Entonces, lo digo también como un ejemplo, es como si fuéramos 10 personas que nos tenemos que cooperar para el pastel de quien cumple años, ¿no? Entonces, bueno, si somos 10 personas y el pastel cuesta 100, nos toca de 10 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la mera hora 9 dicen, ¿sabes qué? No, yo ya no voy, adiós? Pues toda esa carga de poder comprar el pastel se le atribuye a una sola persona, entonces de 10 pesos va a tener que poner 100, y no solo eso, va a llegar el del pastel y va a decir, oye, quiero mi pastel, ¿no? Y a ver, ¿qué hiciste con el dinero? Entonces, lo mismo pasa en los impuestos. En la medida en la que se incremente la base gravable, es decir, en la medida en la que muchos más paguemos, pues la carga se va a reducir. Y esto es otra de los ejes de acción del paquete económico 2022. Se dice, bueno, hay que hacer que se amplíe la cantidad de personas que se incorporan a la formalidad, y se prevé que este suceso se dé en 5 años. No es algo inmediato, vaya, pero a raíz de estas modificaciones
modificaciones se pretende incorporar a más personas a la formalidad. Sí, ¿no se amplían los plazos para hacer efectivos los créditos fiscales? ¿Se mantienen en 5 años? Sí, y ese es otro tema muy interesante. Buenísimo, ¿no? mire, ¿a qué se refiere el doctor? Resulta que la autoridad tiene 5 años para ejercer sus facultades y en algunos casos excepcionales tiene hasta 10. ¿Ok? Ahora, eso se llama caducidad. Hay otra figura que dice, bueno, ya te determiné el crédito fiscal, ahora tengo 5 años para cobrártelo. Hay algunos casos que se excede hasta 10, eso se llama prescripción. Son dos figuras distintas, pero que al final del día extinguen algo. La caducidad extingue las facultades y la prescripción extingue el crédito ya determinado. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? A raíz de reformas desde 2019, 2020, 2021, 2022, se ha visto que se agrega a la obligación del contribuyente, se agregan documentos que éste debe guardar durante los 5 años que le obliga la ley. Me refiero al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que debes tener tus registros contables. Se agrega esta obligación que tengas todos los documentos que son, vamos a decirlo en palabras muy sencillas, es como el acta de nacimiento de una persona física, pero para una persona moral. Entonces, todo lo que tenga que ver con modificaciones de su acta constitutiva, de su organigrama, de cómo está integrada esta persona moral, todo eso se debe guardar. Y a raíz de reformas fiscales 2022, se agregan avisos. Es decir, si yo voy a modificar alguna, no sé, entra algún socio, sale algún socio, cualquier modificación respecto a la organización, se tiene que dar un aviso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si ahora estamos obligados a guardar más documentos y si la autoridad tiene 5 años para revisar lo que hice en todo ese tiempo, bueno, pues si hicimos algo mal, no vamos a poder dormir tranquilos, al menos durante los próximos 5 años, ¿no? Y eso mínimo, porque recordemos que hay casos en donde llega hasta 10 años. Hay que contribuir al gasto público mejor, ¿no? Yo diría que sí. Además, un mandato constitucional. Eso, miren, en muchos foros se analiza, bueno, es que ahora viene la autoridad y quiere revisar a todos. Lo que siempre digo es, a ver, regresémonos un poquito. ¿Qué dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución? Todos los ciudadanos están obligados a contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, tanto en la federación como en los estados, como en los municipios, palabras más, palabras menos. No es de que queramos. Hay un mandato constitucional que nos dice que tenemos que contribuir. Entonces, eso sí, ahí entramos los abogados. A ver, estás contribuyendo, pero la autoridad no puede extralimitar sus atribuciones y con ello, pues, atentar contra tus derechos. Ahí entramos nosotros para defender. Pero si no estamos cumpliendo con esta obligación constitucional, bueno, pues se desprenden bastantes complicaciones. Dice un colega, y nosotros lo utilizamos mucho en Morelos, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron. Y bueno, claro, como conozco a mi gente, decía también otro colega, y tanto la autoridad se extralimita, como también habremos que evaluar qué conductas del contribuyente pues han dado origen a estas atribuciones, claro, ¿no? Es cierto. Uf, qué temazos, ¿eh? La verdad que muy buenos temas. Maestra, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. De veras que nos deja un panorama mucho más claro. Quedan todavía muchas dudas, muchos pendientes. Ojalá y nos permita que la invitemos a otro programa, porque hemos aprendido mucho y seguramente usted también. Acuérdense que aquí en Aprendiendo el Derecho buscamos siempre disipar sus dudas, que culturalmente vayamos entendiendo la necesidad de conformar una mejor sociedad. Aprecio mucho el patrocinio de la Universidad de Ciencias Jurídicas que nos permite llegar hasta los hogares. Gracias, querida maestra. Al contrario, doctor, un gran gusto. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Derecho, y póngale like para que nos vayamos reproduciendo y desde luego lleguemos a más hogares. Hasta la próxima.